Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel de Momate, bienvenidos a este nuevo video de problemas resueltos en el cual tocaremos el tema de identidades trigonométricas de ángulos dobles. Bien, para comenzar resolveremos un problema de nivel 1, el cual nos pide reducir la siguiente expresión, llamado K, que nos pide que la secante del ángulo sexagesimal de 10 grados, adicionado en 1, todo esto multiplicado por la secante del doble del ángulo, 20 grados sexagesimales, sumado más la unidad, por último multiplicado por la secante de 40 grados sexagesimales, adicionado más 1. Nos piden reducir toda esta expresión. La primera idea que tenemos para resolver el ejercicio es que los ángulos del siguiente secante es el doble que el anterior. Acá es 10, acá es 20 y aquí es 40, que es el doble de 20. Entonces eso nos da como una intuición a que está relacionado con el tema de ángulos dobles. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para poder plantear el problema es demostrar algunos teoremas que se cumplen. Bien, como una observación vamos a recordar entonces cómo se expresa la tangente del doble del ángulo, que es igual al número 2 que multiplica la tangente de la mitad del ángulo, dividido entre 1 restado con la tangente al cuadrado de la mitad del ángulo. Bien, esta observación nos va a servir para poder plantear lo que se conoce como el triángulo rectángulo del doble del ángulo. Ya que tenemos, voy a pintarlo por aquí. Bien, tenemos que este ángulo es 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Y vamos a llamar a este ángulo 2θ, que es la del doble del ángulo. Ahora bien, la tangente sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ende, entonces, el cateto opuesto sería el número 2 que multiplica a la tangente de θ. Y el cateto adyacente sería el denominador. 1 restado con a la tangente al cuadrado del ángulo θ, la mitad del ángulo expresado en el triángulo. Ahora bien, por Pitágoras podemos hallar la longitud de la hipotenusa, el cual es igual a 1 más tangente al cuadrado de la mitad del ángulo θ. Ahora bien, de este triángulo rectángulo podemos deducir otras razones trigonométricas. Como por ejemplo, ya que en el problema nos piden hallar que las secantes están los ángulos el doble de cada uno, vamos a ver cómo se puede expresar la secante de este ángulo 2θ. Entonces podríamos expresar como la secante del doble del ángulo basado en este triángulo rectángulo como la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. La hipotenusa toma valor de 1 más tangente al cuadrado de θ y el cateto adyacente 1 restado a la tangente cuadrado de θ. Ahora bien, vamos a adicionarle 1 a cada lado de la expresión, ya que en el problema nos piden que la secante de un ángulo ha adicionado más 1. Vamos a ver que se cumple es que si le adicionamos 1 a la secante del doble del ángulo. Nos quedaría entonces que la secante de 2θ adicionado más 1, todo esto va a ser igual a lo que tenemos a la otra parte de la igualdad, pero también le vamos a adicionar 1 y lo vamos a plantear de esta manera: tangente de θ, todo esto está dividido entre 1 menos tangente cuadrado de θ y adicionado más 1 para mantener la igualdad. Ahora vamos a operar en esta parte. Tenemos entonces que toda esta parte va a pasar a multiplicar al 1 y quedaría como denominador, quedando entonces de esta manera, más todo esto que multiplica al 1, 1 menos tangente al cuadrado de θ, y todo esto entonces estaría dividido entre lo mismo, 1 menos tangente al cuadrado de θ. Ahora bien, en la parte del numerador vamos a operar y nos va a quedar entonces lo siguiente: este tangente al cuadrado está sumando a 1 y restando al mismo tangente al cuadrado. Entonces se podría decir que estos tangente al cuadrado se pueden cancelar. Quedamos entonces que 1 más 1 es igual al número 2, pero está dividido entre 1 menos tangente al cuadrado de θ.
Y esto va a ser igual a la secante del doble del ángulo adicionado en la unidad. Bien, entonces aquí vamos a aplicar un pequeño artificio. Vamos a multiplicar y a dividir entre tangente de teta. De tal manera que esta parte de la igualdad quede de esta manera. Voy a proceder a borrar esta parte. Nos va a quedar entonces que la secante de 2 teta adicionado en 1 va a ser igual. Este tangente de teta voy a ponerlo como parte de este producto. 2 tangente de teta dividido entre 1 menos tangente cuadrado de teta y multiplicado sobre 1 dividido entre tangente de teta. Ahora bien, lo que nos percatamos en esta parte es que esta expresión es conocida. Así es el doble del ángulo de la tangente. Esto es equivalente a decir tangente del doble del ángulo, 2 teta. Pero todo esto está multiplicado por 1 y dividido entre tangente de teta. Y todo esto, todo va a ser igual a lo que hemos planteado, la secante del doble del ángulo sumado en 1. Bien, por ende entonces vamos a pasar a reducir a esta máxima expresión a que la tangente del doble del ángulo va a estar dividida entre la tangente de la mitad. Va a ser igual a la secante del doble del ángulo más 1. Bien, esto se podría conocer entonces como una identidad auxiliar del ángulo doble, la cual hemos pasado a demostrar para poder ejecutarlo en el problema, ya que se tiene que la secante del doble del ángulo está sumado más 1 y se puede expresar de esta manera. Y como están en producto, va a ser más sencillo de simplificar. Bien, entonces hemos demostrado que la secante del doble del ángulo adicionado en 1 puede ser expresado como una división de tangentes del doble entre la mitad. Ahora entonces vamos a reemplazar en el problema. Tenemos entonces que la letra K va a ser igual a secante de 10 sexagesimal sumado más la unidad. Esto va a ser expresado entonces como la tangente de 10 grados sexagesimales dividido entre la mitad del ángulo. Tangente de 5 grados sexagesimales. Ahora bien, todo eso está multiplicado por la secante de 20 grados más 1, que también puede ser expresado como un cociente de tangentes, como tangente de 20 grados sexagesimales dividido entre tangente de la mitad de este ángulo, 10 grados. Por último vamos a hacer lo mismo con esta secante 40 más 1. Vamos a expresarlo como tangente de 40 grados dividido entre tangente de 20 grados sexagesimales. Ahora bien, como todos están multiplicando los numeradores, podemos cancelar con los denominadores que dan la unidad. Como por ejemplo, este tangente de 20 con este se vuelven 1. De igual manera, este tangente de 10 con esta tangente de 10. Quedamos entonces finalmente como la letra K está siendo reducida. En el numerador nos queda tangente de 40 grados. Y todo esto está dividido entre tangente de 5 grados sexagesimales. Bien, esta podría ser entonces la reducción de todo lo que teníamos en la letra K. Como respuesta final entonces al ejercicio planteado de nivel 1. Bien, en esta segunda parte del video resolveremos un problema de nivel 2,
el cual también nos pide simplificar esta expresión llamada d, que es igual al seno de 2x, sumado con el coseno de 2x restado en 1. Todo esto está dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos seno de 2x. Pero nos dan como observación que para todo 2x pertenece de pi cuartos a pi medios. A ese intervalo pertenece el ángulo 2x. Por ende es agudo. Bien, entonces pasemos a simplificar el numerador, el cual tenemos expresado como seno de 2x más coseno de 2x menos 1. Pero antes de eso vamos a recordar cuáles son las fórmulas de degradación, las cuales están expresadas como el 2 multiplicando al seno al cuadrado del ángulo, llamémosle teta, va a ser igual a la unidad restado el coseno del doble de ángulo teta. De igual manera, 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo teta puede ser expresado como 1 sumado con el coseno cuadrado del doble del ángulo teta. Bien, para saber entonces por qué se cumplen estas propiedades, puedes darle, si gustas, clic en la palabra fórmulas de degradación y te enviará mi video en el cual demuestro todas estas propiedades y otras de el ángulo doble. O de igual manera, en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas ir a visualizar el video de demostraciones de las identidades auxiliares de ángulo doble. Bien, entonces pasemos a operar el numerador. Vamos a expresar el seno de 2x como 2 que multiplica el seno de x por coseno de x. Esta es la fórmula del seno del doble del ángulo. Y vamos a hacer aquí, vamos a factorizar el símbolo menos. Nos va a quedar entonces que 1 restado por el coseno de 2x, ya que este símbolo menos entra a operar al menos, volviéndolo menos 1, y al coseno de 2x, volviéndolo positivo, como más coseno de 2x. Pero hice esta factorización para que tenga la misma forma de la fórmula de degradación y podamos hacer o reemplazarlo por su contraparte de la igualdad. Esto va a ser igual entonces a 2 veces el seno cuadrado de la mitad del ángulo. Bien, esto está restado. Volvemos a colocar lo mismo, el seno del doble. Y 2 seno de x multiplicado por el coseno de x restado en el seno de x. Bien, ya hemos reducido entonces la expresión que tenemos aquí del numerador. Entonces vamos a proceder a hacer de igual manera simplificar el denominador para reemplazar en la letra D. Bien, entonces pasemos a simplificar el denominador, el cual está expresado como la raíz cuadrada de 1 restado en el seno de 2x. ¿Cómo podemos entonces simplificar esta operación? El truquito está entonces en reemplazar el número 1. Ya que, como sabemos, en matemáticas el número 1 puede ser escrito de varias formas. Una de esas son las identidades pitagóricas. Los cuales podían ser expresados entonces como el seno al cuadrado de un ángulo, llamémosle teta, más el coseno al cuadrado del mismo ángulo. Esto era igual a la unidad. O sea, el número 1 puede ser este reemplazo. Y nos puede servir ya que está en una raíz cuadrada al cuadrado y el seno de 2x se expresa como 2 que multiplica el seno de teta por el coseno de teta. O sea, como si fuera el número 2 que multiplica al primero por el segundo miembro de un binomio. Ajá, eso nos da una idea entonces a que el número 1 vamos a hacer este pequeño reemplazo por seno cuadrado y coseno cuadrado. El ángulo ahora que le vamos a poner va a ser convenientemente la mitad de lo que nos dan en el seno del doble. Haciendo entonces este pequeño reemplazo, tenemos entonces que la raíz cuadrada de 1 vamos a expresar seno cuadrado de x y vamos a proceder a reemplazar el seno del doble del ángulo. El número 2 que multiplica seno de x por coseno de x. Y todo esto sumado más el coseno cuadrado de x.
ya que estos dos nos va a dar la unidad, que es el cambio que estamos haciendo. Bien, y todo esto está expresado entonces en raíz cuadrada. Y como podemos apreciar, esto es un trinomio cuadrado perfecto, el cual puede ser expresado entonces como el coseno de x restado entre el seno de x. Y todo esto está afectado por una raíz cuadrada. Todo esto está elevado al cuadrado, ya que si operamos nos daría este trinomio. Bien, entonces aquí podemos simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada, pero siempre y cuando se cumpla lo que venimos siempre detallando, que la raíz cuadrada de un número a elevado al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de a. Entonces, para poder simplificar, nos va a quedar que el coseno de x menos el seno de x va a estar afectado por el operador valor absoluto. Bien, quedamos entonces como valor absoluto de coseno de x restado en seno de x. Bien, entonces hemos llegado a simplificar la letra D en esta manera. 2 multiplicado por el seno de x. Todo esto multiplica el factor de coseno de x restado en seno de x, dividido entre el valor absoluto de coseno de x menos seno de x. Ahora bien, para poder simplificar entonces el numerador con el denominador, los factores que tienen en común, vamos a tomar el dato que nos dan, que 2x pertenece al primer cuadrante o varía de pi cuartos a pi medios. Para eso entonces vamos a representarnos en la circunferencia trigonométrica. Bien, entonces ya graficada la circunferencia trigonométrica, procedamos entonces a tomar el dato que nos dan. Nos dicen que 2x varía de pi cuartos a pi medios, pero queremos en función de x, ya que todo está expresado en la mitad del ángulo. Entonces vamos a plantear que 2x es mayor que pi cuartos, pero menor que pi medios. Entonces pasamos a dividir todas las expresiones entre 2, nos queda que x va a ser menor que pi cuartos, pero va a ser mayor que pi octavos. Bien, entonces tenemos esta parte, nos dice que pi cuartos está ubicado aproximadamente por aquí y pi octavos aproximadamente por aquí. Bien, entonces pasaremos a graficar el coseno y el seno en la circunferencia trigonométrica. Como por ejemplo, tenemos que el coseno de este arco pi cuartos está representado por esta recta horizontal. Y el seno de pi cuartos por la recta vertical. Ahora bien, como la expresión estaba en abierto, nos eran... Ahora bien, como la expresión estaba que nos decía que ambas partes eran abiertos, eso quiere decir que no toma los valores de pi cuartos ni de pi octavos. Ya que se cumple que en pi cuartos el seno y el coseno tienen igual valor. Por ejemplo, tomemos este ángulo que está por aquí. Si graficamos su coseno, notamos que el valor del coseno se aproxima cada vez más a 1 y del seno va disminuyendo. Eso quiere decir entonces que el valor del coseno en esta parte del arco va a ser mayor al del seno. Si llegamos a pi octavos, va a seguir creciendo el de coseno y del seno va disminuyendo con tendencia a llegar a 0. Eso quiere decir entonces que en este intervalo el coseno siempre va a ser mayor al seno. Entonces vamos a proceder a decir que todo lo que tenemos en este valor absoluto, por aquí lo voy a plantear, el valor absoluto del coseno de x menos seno de x, al ser el coseno siempre mayor al seno, esto quiere decir que todo lo que está adentro de la expresión siempre va a ser
positivo. Y si es positivo, entonces el valor absoluto ya no es necesario porque ya está garantizado que es positivo. Por ende, entonces toma esta expresión, el valor absoluto del coseno de x menos seno de x. Bien, entonces ya podemos retirar el valor absoluto, ya que ya hemos demostrado que toda esta expresión siempre va a tomar un valor positivo. Y ahora sí, entonces procederíamos a cancelar el numerador, el denominador, ya que tienen los mismos, valen la misma expresión. Bien, entonces ya hemos reducido, nos pedían simplificar, hemos llegado entonces a decir que la letra D, la expresión, va a ser igual entonces a 2 que multiplica al seno de x. Bien, como ya no se puede reducir más, entonces podemos afirmar que esta expresión es la simplificación de todo esto. Bien, llegando como respuesta final al ejercicio planteado de nivel 2. Bien, como último problema entonces para finalizar el video tenemos uno de nivel 3, el cual nos pide determinar cuál es el mínimo valor que toma esta expresión m, el cual es igual al seno elevado a la octava del ángulo x sumado con el coseno elevado a la octava del mismo ángulo x. Bien, entonces vamos a recordar el siguiente producto notable, el cual que nos dice que la suma de dos números pero elevado a la octava va a ser igual al primer número a elevado a la cuarta adicionado con el segundo número b elevado a la cuarta, pero todo esto elevado al cuadrado y restado en dos veces a la cuarta por b a la cuarta. Este producto notable es una ampliación del siguiente. Tenemos al cuadrado más b al cuadrado. Esto es expresado como a más b elevado al cuadrado restado en 2ab. Para obtener entonces a la octava hacemos un cambio, nada más que acá sea 8 y pasarían cada uno a valer 4, 4, 4, 4. Bien, esta ampliación de este producto notable nos da el que tenemos aquí. Y entonces vamos a aplicarlo en el ejercicio, ya que nos piden calcular seno elevado a la octava adicionado con el coseno elevado a la octava. Eso quiere decir que a la letra A le vamos a dar el valor de seno de x y a la letra B el valor de coseno de x. Nos va a quedar entonces que el seno elevado a la octava de x sumado con el coseno elevado a la octava de x va a ser igual, como A vale seno de x, a seno a la cuarta más coseno a la cuarta del mismo ángulo elevado al cuadrado restado en dos veces seno a la cuarta de x multiplicado por coseno a la cuarta de x. Bien, pero toda esta expresión que tenemos aquí es la expresión m, que es lo que nos piden hallar el valor mínimo. Así que podemos decir entonces que m va a ser igual a toda esta parte de la igualdad que tenemos aquí. Vamos a escribirla para esta parte. Seno a la cuarta de x, perdón, parece un alfa, sumado con el coseno a la cuarta de x, todo al cuadrado, restado en el número 2 que multiplica el seno a la cuarta por el coseno a la cuarta de x. Ahora bien, tenemos esta observación de que podemos expresar el seno a la cuarta de un ángulo más el coseno a la cuarta del mismo como 1 restado en el número 2 que multiplica al seno al cuadrado del mismo ángulo y también multiplica al coseno al cuadrado del mismo ángulo. Si quieren saber por qué se cumple esto, tenemos la demostración en nuestro video de identidades trigonométricas auxiliares. Le pueden dar clic aquí en el botón de observación y les enviará al video donde demuestro esta identidad. De igual manera, en la parte de la descripción les dejo el video para que puedan acceder a él. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esta observación, vamos a hacer el cambio entonces por lo que tenemos aquí en el paréntesis, por su equivalente en la igualdad. Entonces tendríamos que la letra m está expresado como uno menos 2 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x
pero todo esto elevado al cuadrado. Y va a seguir restado con el número 2 que multiplica seno a la cuarta por coseno a la cuarta. Ahora bien, entonces la expresión m nos va a quedar como vamos a elevar ese binomio al cuadrado. Tenemos primer miembro al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por 2 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, y todo esto sumado con el segundo miembro al cuadrado. Era más 4 por seno a la cuarta por coseno a la cuarta. Bien, y todo eso está restado con 2 seno a la cuarta por coseno a la cuarta. Ahora bien, vamos a seguir simplificando la expresión m. 1 al cuadrado es igual a 1 menos 2 por 2 es igual a 4 seno cuadrado de x multiplicado por coseno cuadrado de x más 4 seno a la cuarta por coseno a la cuarta, pero aquí está restado con un menos 2 seno a la cuarta por coseno a la cuarta. Entonces si operamos nos va a quedar que es más 2 seno a la cuarta por coseno a la cuarta de x. Bien, a este hemos llegado a simplificar toda la expresión que teníamos arriba. Ahora, para seguir simplificando, lo que vamos a hacer es completar cuadrados de tal forma que solo nos quede un seno y coseno y podamos simplificar esto. Lo primero que vamos a hacer entonces es factorizar el número 2. Nos quedaría que 2 que multiplica a seno a la cuarta de x por coseno a la cuarta menos 2 seno al cuadrado por coseno cuadrado. Para completar cuadrados, la expresión que le falta entonces es sumarle un 1, ya que todo esto está siendo afectado por el número 2 y esto se vuelve en un trinomio cuadrado perfecto. Pero solo hemos factorizado el 2, falta sumarle el número 1 que está afuera de la expresión del paréntesis. Pero para no afectar, ya que hemos sumado un 2, vamos a restarle un número 2. Quedamos entonces la expresión m como el número 2 que multiplica a seno cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x restado en 1 y todo esto elevado al cuadrado. Y más 1 menos 2 se vuelve menos 1. Ahora bien, si desarrollamos este binomio al cuadrado, nos va a dar la expresión que tenemos aquí. Ahora bien, como una pequeña observación, vamos a recordar que el seno del doble puede ser escrito como 2 seno de x por coseno de x. Este número 2 vamos a pasar a dividirlo, quedándonos entonces como seno de 2x dividido entre 2 puede ser expresado como la multiplicación del seno de x por el coseno de x. Ahora vamos a elevar al cuadrado ambas partes de la igualdad, quedándonos entonces como esta expresión al cuadrado y al cuadrado. Entonces, reduciendo, nos queda que seno al cuadrado del ángulo 2x dividido entre 4 va a ser igual a seno al cuadrado de x que multiplica al coseno cuadrado de x. Y como vemos aquí, tenemos esta expresión en nuestro operador m. Ahora bien, entonces vamos a reemplazarlo por su equivalente como el seno al cuadrado del doble del ángulo dividido entre 4. Bien, reemplazando entonces la observación que hemos hecho anteriormente, nos va a quedar que el número 2 está multiplicando al seno al cuadrado del doble del ángulo dividido entre 4 restado en 1 elevado al cuadrado y por último restado otra vez en 1. Bien, entonces como una observación sabemos que el seno de cualquier ángulo que pertenezca a los reales varía de menos 1 a 1. Vamos a darle forma entonces para que nos dé la expresión m.
tenemos entonces que el seno está elevado al cuadrado del ángulo 2x. Como sabemos entonces, todo número elevado al cuadrado siempre es positivo o en todo caso puede valer 0. No toma valores negativos. Por ende siempre va a ser mayor o igual que 0, pero va a mantenerse que va a ser menor o igual que 1, ya que 1 al cuadrado sigue siendo 1. Bien, seno al cuadrado del ángulo 2x toma estos valores. Ahora vamos a dividirlo entre 4. 0 entre 4 va a seguir siendo 0. La expresión seno al cuadrado del ángulo 2x dividido entre 4, y esta parte nos va a quedar que es igual a 1/4. Va a seguir manteniéndose que esto va a ser mayor o igual y menor o igual que 1/4. Ahora vamos a restarle el número 1. A esta parte nos va a quedar que 0 menos 1 es igual a menos 1, pero esto es menor o igual que la expresión seno al cuadrado de 2x dividido entre 4 menos 1 va a ser menor o igual que 1/4 restado en la unidad. Si operamos esta expresión nos va a quedar que es igual a menos 3/4. Bien, entonces tenemos que toda esta expresión varía de menos 1 a menos 3/4. Ahora vamos a seguir dándole forma hasta llegar a ocupar toda la expresión m. Bien, entonces para llegar a la expresión m nos faltaría elevar al cuadrado dicha inecuación. Y vamos a plantearlo entonces. Seno al cuadrado del ángulo 2x dividido entre 4 restado en 1, todo elevado al cuadrado. Y ahora, como tenemos que las dos partes de las desigualdades son negativos, va a cambiar el sentido de la desigualdad, quedando entonces de esta manera. Y pasemos a elevar al cuadrado. Menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1, y menos 3/4 es igual a 9/16. Bien, ahora entonces, ¿qué faltaría? Multiplicar por el número 2. Vamos entonces a multiplicar por el número 2 a todo el paréntesis que está elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual entonces, va a ser menor o igual que el número 2, pero mayor o igual que 9/8. Ahora bien, entonces por último solo nos falta restar el número 1 a dicha inecuación. Vamos a plantearlo por este pedacito. Quedamos entonces que seno al cuadrado de 2x dividido entre 4 restado en 1 elevado al cuadrado multiplicado por 2. Por último, restado en 1. Vamos a colocarlo entonces regresando al menor igual y mayor igual. Esto sería 9/8 restado en 1, y por aquí el número 2 restado en 1. Solo lo único que he hecho es volver a cambiar la dirección y pasarlo por aquí y por aquí para que siga manteniéndose. Esto sigue siendo mayor o igual que esta expresión, pero menor o igual que esta expresión. Ahora bien, entonces solo nos queda operar estas fracciones y nos va a quedar que 9/8 es igual, menos 1 va a ser igual a 1/8. Va a ser menor o igual que toda la expresión, pero toda la expresión va a ser igual a m, pero menor o igual que el número 1. Pero ahora entonces la letra m estaba representada por seno a la octava de x sumado con el coseno a la octava de x. Esto va a ser mayor o igual que 1/8, pero menor o igual que el número 1. Ahora bien, ya hemos hallado entonces la variación del seno a la octava más el coseno a la octava.
nos piden calcular cuál es el mínimo valor que toma toda la expresión. Entonces tenemos que el mínimo valor que toma la expresión es el que tenemos aquí, 1/8. Bien, entonces esta sería la respuesta al ejercicio planteado de nivel 3. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya servido en su formación académica. No se olviden suscribirse al canal para más contenido educativo y conmigo nos veremos hasta un siguiente video. Hasta luego.